presentar el 11º episodio de Visiones Rurales, un podcast que se emite semanalmente desde nuestra cuenta de Instagram y que consiste en directos con profesionales del sector agropecuario, miembros de la cultura, artistas y entidades vinculadas al medio rural. Hoy vamos a entrevistar a Claudia Calzada. Ella es emprendedora y CEO de Generación Agro. Y bueno, vamos a invitarlas ahora al directo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Pues todo bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos apurando la semana. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Pues mira, tenía muchas ganas de entrevistarte y para todas las personas que se están uniendo ahora, este es un episodio de un podcast llamado Visiones Rurales, en el que entrevistamos semanalmente a profesionales del sector agropecuario o a entidades, artistas y miembros de la cultura que habitan el medio rural. Y hoy vamos a hablar con Claudia Calzada Patón. Ella es emprendedora y CEO de Generación Agro. Y bueno, vamos a hacer una entrevista que está dividida por bloques, tiende a ser una entrevista más personal en el que también hablamos de la iniciativa de emprendimiento de Claudia. Y bueno, lo primero, agradecerte el poder entrevistarte hoy. Animo a todas las personas que tengan preguntas a hacer las preguntas aquí en el directo. Y ya para comenzar, te quería preguntar si puedes comentarnos un poco quién eres con tus propias palabras y qué te animó a visibilizarte por redes sociales y a visibilizar el contenido agro. Pues, bueno, yo soy Claudia, yo soy economista, o sea, es verdad que siempre me ha llamado la atención el tema de la comunicación, de hecho yo empecé periodismo, fue la primera aventura, pero luego entendí que quizá eso no era para mí y terminé haciendo económicas y es verdad que nunca había tenido relación con el campo, ¿no? Ni con la agroindustria. Soy de Manzanares, es un pueblo. Aquí los tractores y las cosechadoras campan a sus anchas, ¿no? Pero para mí siempre habían sido parte del decorado, ¿no? Del fondo, del telón, del teatro. Pero cuando acabé de estudiar, bueno, pues caí en una empresita, sobre todo a llevar la parte de finanzas, administración y demás. Y esta empresa se dedicaba al sector primario. Entonces me dio la oportunidad de hablar diariamente con muchísimos agricultores y con muchísimas personas relacionadas en el sector, ¿no? Y al final vas entendiendo todos los problemas que hay con todo el tema de desarrollo rural, con todo el relevo generacional. Y no lo comunico, o sea, quiero decir, nunca he pensado, oye, voy a dedicarme a comunicar esto, ¿no? Sino que ha sido un poco por inercia de tener que poner sobre palabras, porque vídeo estamos todavía intentándolo, pero poner sobre palabras realmente qué está pasando en el mundo rural para que la gente que no está en el día a día o incluso la gente que vive en los pueblos pero no tienen contacto con el mundo rural entiendan cuáles son las circunstancias. Uh-huh. Claudia, tú eres CEO de Generación Agro y nos puedes explicar qué hacéis en esta iniciativa y qué necesidad venís a cubrir. Pues mira, en Generación Agro lo que hacemos es una plataforma que lo que hace es conectar a agricultores y propietarios de terrenos, ¿vale? Con empresas de servicios, con empresas que prestan servicios de poda, de plantación, de recolección, etcétera. Es verdad que nosotros cuando nos planteamos esta iniciativa íbamos más por un tema de abandonos de fincas rústicas, pero planteando cómo abordar ese tema, nos dimos cuenta de que la tecnología en el sector primario es tremenda, o sea, hay muchísima tecnología que ya quisieran otros sectores, pero las redes de comunicación siguen siendo muy analógicas. Entonces, cuando una persona toma el relevo de una explotación o si no ha estado ahí toda su vida, ¿no? Y no tiene la agenda de su padre o de su abuelo, le es muy complicado llegar a los profesionales. Uh-huh. Y bueno, comentábamos el otro día que antes de tu iniciativa de emprendimiento habías tenido una pausa profesional y te quería preguntar
¿En qué te ha influido a la hora de emprender de una forma positiva haber tenido ese tiempo? Pues mira, yo cuando me marché de la empresa para la que trabajaba, además yo acababa de ser mamá, mi peque tenía 5 meses. Em, Tenía la suerte, o me lo había trabajado en cierto sentido, poder tomarme unos meses sin generar ingresos, ¿no? Que al final es normalmente cuando cambias de trabajo es una de las preocupaciones máximas. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder parar profesionalmente, poder disfrutar además de esos meses tan intensos con mi pequeña y de replantearme qué era lo que quería hacer, ¿no? Porque al final, pues eso, yo me he dedicado a la parte financiera, entonces podía haber saltado a otro sector, porque al final los números son números, ¿no? Pero yo tenía algo dentro que me decía que no me tenía que ir del agro ni del agroalimentario, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece relevante también, de hecho por eso lo tengo puesto en mi perfil de LinkedIn, ¿no? Que, que se hable de estas cosas con total naturalidad. Lo primero porque si no lo comunicas tú, o sea, un vacío, un silencio comunica más que contarlo, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tú comunicas algo y tú tienes la iniciativa en esa comunicación, suele afectarte menos reputacionalmente, ¿no? Quiero decir, al final. Sí. Entonces, tuve la suerte y la oportunidad de hacerlo y la verdad es que aún sigo un poco en ese periodo, ¿no? De tengo muy claro dónde están los retos, dónde están los objetivos y cómo solucionarlos, ya no tanto, porque hay tantas, o sea, esto es un océano azul, hay tantas cosas por hacer que poner el foco en una sola es complicado. ¿Y quiénes son las personas que te están acompañando en este proceso dentro de Generación Agro? Bueno, pues mis dos socias son Isa Fuentes y Cristina Polo. Bueno, esto son relaciones personales que vienen de muchísimo antes, al final son personas que son de mi familia y que tienen esa inquietud también, ¿no? Y encima que también confían mucho en la visión que yo puedo tener de cómo afrontar los retos y, y que van a muerte. Entonces, bueno, pues hacemos un buen equipo, la verdad. ¿Y qué desafíos os estáis enfrentando ahora en Generación Agro? ¿A qué desafíos? Bueno, pues sobre todo a la falta de oferta. O sea, tenemos una cantidad de demanda por parte de los agricultores tremenda, bueno, pues de necesidad de servicios, pero no hay tantas empresas de servicios que presten servicios y las que hay, muchas de ellas les falta profesionalización. ¿Vale? O sea, al final, pues yo entiendo que normalmente son autónomos, que son empresas muy pequeñitas, que no tienen una persona en administración quizá dedicada a hacer presupuestos, ¿no? Bueno, o que es muy complicado que si estás trabajando con las máquinas en el campo puedas estar atendiendo el teléfono. Entonces, bueno, pues esa comunicación con los proveedores, ¿no? Y esa necesidad nos cuesta mucho cubrirla porque tenemos que trabajar mucho con el proveedor en ese sentido. Y bueno, a la hora de hablar de relevo generacional, tú eres una persona referente ahora mismo y hablas mucho del tema de la continuidad de las empresas y demás. Y te quería preguntar de dónde nace esa inquietud y esa sensibilidad personal hacia ese tema. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. O sea, al final yo soy una persona que se toma las cosas muy a lo personal, ¿no? Cuando he estado trabajando en empresas, cuando he estado estudiando, también me vinculé con la universidad una barbaridad. Me involucro, tengo una forma de ser en la que me involucro mucho y al final, bueno, pues yo creo que Castilla-La Mancha es una tierra extraordinaria, con gente extraordinaria, que pueden pasar tantas cosas buenas aquí que hay que poner cada uno nuestro granito de arena, ¿no? Y hay una parte de servicio público en ese sentido, ¿no? De querer aportar lo que a mí me da mi pueblo, mi comarca y mi región.
Entonces, al final, yo en Castilla-La Mancha, la economía se sostiene, una parte muy importante por turismo, pero la mayor parte de la economía está sostenida por el sector primario y el agroalimentario. Mm, Eh, y cuando tú te pones a profundizar en qué va a pasar dentro de 10 años, te das cuenta que del sector primario se está hablando. Es decir, por ejemplo, el viernes pasado estaba en un foro de relevo generacional en el campo, ¿no? Entonces, bueno, sobre la mesa de debate público parece que sí está el relevo de las explotaciones ganaderas, etcétera. Pero hay una parte muy importante que no se conoce tanto, porque los manchegos somos muy de trabajar mucho y muy bien, pero para nosotros. mm, Entonces, hay una industria de distribución agroalimentaria que no se conoce tanto y que tiene casi los mismos riesgos que las explotaciones, porque son empresas familiares, son empresas pequeñas, están ahora mismo en una época que en la próxima década van a necesitar ese relevo. Y igual que los jóvenes, muchas veces decimos es que los jóvenes no quieren el campo. Bueno, ahí habría que matizar a ver si tienen oportunidades o no, pero en la parte agroalimentaria, en la parte de dirección de empresas, en la parte de talento, de gestionar esas empresas, de hacerlas crecer, de hacerlas competitivas en el mundo, también hace falta ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es en lo que estoy un poquito ahora mismo. mm. Me llama mucho la atención, bueno, ya te lo he comentado, me gusta mucho que hables de esa continuidad empresarial, pero una de las preguntas personales que te iba a decir era, eh, como emprendedora y bajo tu experiencia, eh, ¿cuándo crees que merece la pena luchar y sacrificarse tanto por un negocio y cuándo se tiene uno que despedir de su propia empresa? Bueno, yo creo que eso es algo muy personal, ¿no? Y que además va en la personalidad de cada uno. No todo el mundo tiene por qué ser emprendedor ni por qué ser empresario, ¿no? Y ahora mismo el boom también que hay con el emprendimiento es muy peligroso. O sea, hay personas que tienen esa necesidad, que tienen eso dentro y necesitan hacerlo, y hay personas que lo que quieren es, bueno, pues que su trabajo les facilite una vida digna, una vida cómoda, poder estar con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos o poder viajar, ¿no? Entonces, eso es algo muy personal, pero sí que es verdad que hay mucha gente que quiere hacer cosas. Y yo conozco todos los días a personas jóvenes que quieren hacer cosas. Estructurarlo, apoyar esas iniciativas y ver cómo llegar, ¿no? Para que quizá el relevo no tiene que venir del hijo o del nieto o del sobrino. Mm, Quizás hay otros modelos, ¿no? de relevo generacional. Para mí lo importante es que la empresa no baje la persiana, que los empleos que está generando no desaparezcan y que no desaparezca tampoco la riqueza que genera en su comarca. Y a la hora, hilando un poco este tema, quería preguntarte qué errores se pueden llegar a cometer cuando no se planifica a tiempo ese relevo generacional, ya sea a través de ese sistema tradicional que es la familia o a través de los sistemas que has comentado tú. Todos. O sea, cuando no planificas, cometes todos los errores. Muchas ¿Cómo veces tendrías que tener, por ejemplo, lo primero a la hora de determinar el precio de tu empresa, ¿no? Imagínate que tú no tienes relevo y quieres vender la empresa, la quieres traspasar. Determinar el precio, cuánto vale tu empresa, cuánto. Para un empresario que la hizo desde el primer día y que lleva 40 o 50 años dejándose la piel, ¿cuánto vale eso? Es que qué pregunta. ¿Cuánto vale eso? Al final es tu vida, ¿no? Le has dedicado tu vida, tus esfuerzos. Entonces, ¿cuánto vale? Porque luego cometemos errores, al final, pues eso, yo soy economista y financiera, cometemos muchos errores a la hora de llevar las cuentas como andar por casa. No se le da la importancia que debería, ni a las cuentas, ni a los procesos, ni a las estructuras. Vemos también muchas empresas que, que dan un beneficio, ¿no? Que a lo mejor tienen una rentabilidad muy atractiva y que creen que pueden vender la empresa fácilmente, ¿no? Porque es una opción que venga otra persona y se haga cargo del negocio. Como te decía, para mí lo importante es que no bajen la persiana.
Ujú. pero cuando tú te rascas un poquito en las cuentas, te das cuenta de que ese empresario o esa empresaria lleva sin cobrar realmente su salario 20 años, ¿no? Que no se lo ha actualizado, que va tirando, que al final no lo contempla y cuando tú tienes que meter a un perfil profesional que sí tiene un coste, pues ya los números no son tan atractivos, ¿no? Entonces, bueno, para mí que no tomárselo a la ligera, sino planificar muy bien, tanto si es un protocolo familiar, porque va a entrar o tienes a gente que puede tomar el relevo, como si vas a intentar salir a mercado a que un tercero se haga cargo de tu empresa. Tomarte un tiempo mínimo 24 o 36 meses para planificar y estructurar toda la empresa es esencial, sobre todo para garantizarte una salida, ¿no? Porque lo que nos encontramos también es que muchas personas quieren jubilarse y no pueden cerrar. Y hay una pregunta que te quería comentar, no tiene nada que ver con el relevo generacional, pero comentábamos el otro día que a la hora de abrirte paso por un sector que ha sido siempre un sector masculino, nunca te llegaste a sentir discriminada y te quería preguntar qué cualidades has encontrado en ti que se valoran mucho en esta industria y que te han ayudado a emprender. Pues yo creo que nunca o sea, al final hablábamos de sentirme discriminada por ser mujer y ser joven, ¿no? Eh, yo nunca me he encontrado en esa situación porque creo que siempre voy con las manos abiertas, ¿no? O sea, con las palmas hacia arriba y las manos abiertas, en el sentido de reconocer que tienes mucho que aprender. Entonces, normalmente a mí lo que me gusta es escuchar. Cuando tú vas en una actitud de escucha, en una actitud de humildad, la gente normalmente se abre. O sea, a la gente le gusta que la escuchen, a la gente le gusta que le pregunten, ¿no? Entonces, la gente normalmente se abre y quizás algún recelo inicial que puedas tener por el tipo que sea, se cae enseguida, ¿no? Entonces yo creo que ir con esa actitud de escucha y de humildad y de ir a aprender, no a imponer tu criterio o a decir, es que tienes que hacer esto porque lo digo yo, ¿no? Que quita tú, que no sabes. Si vas con esa actitud, obviamente te discriminan, seas joven, seas viejo, seas mujer o seas hombre. Pero cuando vas con una actitud, pues ya no, ya está. Si es que lo que hay que ser en esta vida es natural, ¿no? Sí, y humilde también. Y hay algo muy bonito que leí que comentabas en el periódico El Español, que me gustaría leértelo, pero decías que en este artículo comentabas que tus referentes no suelen aparecer en titulares y son personas muy mayores. Y te quería preguntar quiénes han sido tus referentes en el camino, tanto a nivel personal como profesional. Mira, yo cuando me preguntaban eso, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? Digo, madre mía, de verdad. O sea, no lo sé porque no te puedo poner nombres y apellidos. A ver, te podría poner algunos, ¿no? Pero suelen ser personas que son anónimas. O sea, no te voy a hablar de un actor de cine o de un escritor, ¿no? De algo así. Son personas, bueno, quizá no anónimas, porque en el tema de la política, pues yo sí que veo muchos referentes, pero para mí es esa generación que creo que, y ayer lo escuchaba también en la radio, que hablaban de este tema, esa generación que hizo posible la transición en España y que sentó las bases de cómo hemos crecido como país, ¿no? Y cómo hemos crecido como sociedad. Entonces, yo creo que ahora mismo, con los momentos además que estamos viviendo, a nivel de política, a nivel sociológico, a nivel de demografía, se está echando o se está intentando, y cada vez lo escucho más, recuperar, ¿no? Ese espíritu de la transición. Entonces, bueno, pues cuando yo estoy a lo mejor comiendo con dos señores, ¿no? Y se ponen a hablar de cómo hicieron la Lotau, claro, una ley que a mí me duele la cabeza cada vez que y te explican por qué era así, qué estaban intentando evitar, por qué se redactó de esa manera, cuáles eran los conflictos sociales que había en ese momento, qué había que cuidar. Y tú empiezas a comprender cómo se conformó la historia reciente, ¿no? de nuestro país y de lo que somos hoy.
te das cuenta de que nos hace falta mucho ese espíritu de tolerancia, de intentar entendernos todos un poquito más y de dejarnos, no quería entrar en esto, pero de dejarnos al final de payasadas y de debates estériles que realmente no solucionan nada y lo único que hacen es posicionarnos a unos enfrente de otros, ¿no? Me parece súper interesante que digas esto. ¿Es un debate que escuchaste en relación a Anatomía de un instante? No, estaban ayer haciendo el directo en Onda Cero desde la Capilla Ardiente. Mm. Y estaban hablando, creo que era Carlos Alsina y Iñaki Gabilondo, y están hablando justo de eso, ¿no? De cómo ese proceso de transición lo estaban llevando en el mundo de la comunicación, obviamente, pero, pero estaban hablando de cómo ese proceso de cómo ese espíritu, ¿no? De querer sumar, no de enfrentamiento, sino un espíritu de querer sumar y de tener objetivos comunes, que yo creo que al final es lo que nos han permitido en las últimas décadas desarrollar y tener el potencial que tenemos hoy, como ahora mismo sentimos que tenemos que volver ahí. Me encanta. Y bueno, ya hablando de la transición, si te puedes ver la serie es que es muy buena, a mí me gustó Vale, mucho. vale, me la apunto. Tengo muy poco, o sea, te prometo, enciendo muy poco la tele. No me suele dar la vida y cuando la enciendo normalmente pues veo Bob Esponja y cosas así, ¿no? Porque en mi casa ya no mando yo, pero lo intentaré. Luego me la escribes y me la apunto. Me encanta, es que es muy buena. Creo que también hay libro, pero me gusta mucho porque pones un poco de manifiesto ese espíritu que destila la serie, entonces me llama bastante la Si hay libro atención. mejor. Libros sí devoro todo el tiempo. Sí. Y bueno, retomando también otra de las preguntas, es que digamos que el titular de esta entrevista tenía mucho que ver sobre el relato que se cuenta acerca del campo. Y te quería preguntar que, bueno, se habla mucho de cambiar el relato que tenemos sobre el campo, pero más desde el punto de vista de las personas que vivimos en las ciudades, que muchas veces vemos el sector primario como algo muy ajeno a nosotros, cuando en realidad no es así. Y te quería preguntar si crees que el cambio del relato también tiene que venir desde las propias personas que viven y trabajan en el medio rural. Tiene que nacer de ahí. O sea, al final, una persona que vive, nació en la ciudad, trabaja en la ciudad y no tiene ninguna relación con el campo, más que tener que ir al supermercado a comprar los alimentos, ¿no? Porque al final de una manera directa o indirecta la tienes, no puede cambiar el relato porque no lo conoce. Y tampoco tiene la culpa del relato que hay. O sea, vamos a ser claros aquí, ¿no? Al final, y este es un tema que la verdad es un poco controvertido, pero a mí me alegra que cada vez se ponga más sobre la mesa, ¿no? Y bueno, al final también es verdad que cuando comunicas pues te expones y te expones a lo bueno y a lo malo, ¿no? No le puedes gustar a todo el mundo. Entonces, para mí el cambio del relato tiene que venir de las personas que trabajan y viven en el mundo rural, porque el relato que hay ahora mismo nació de ellas. Entonces, si llevamos décadas diciéndole a la gente joven, hijo, vete de aquí, ¿no? No me canso de repetir esta frase, sé que me repito muchísimo, pero es que llevamos 40 años diciéndole a hijo, tú vete a estudiar, vete de aquí porque esto es una mierda, ¿no? Entonces, hoy nos sorprendemos de que todo el mundo piense que esto es una mierda y que nadie quiera estar o quiera quedarse, ¿no? O bueno, muy poquitas, sí. Poco a poco es verdad que está cambiando ya en los últimos, bueno, yo te digo la verdad, en el último año, ¿eh? O sea, yo antes no veía o no palpaba este cambio del relato. De hecho, era muy peligroso cambiar, hablar desde esta posición. Parece que en los últimos meses se está acelerando, sobre todo en esa parte de comunicación. Han nacido también, bueno, pues los agroinfluencers, ¿no? Que se llaman y que además están como muy de moda porque al final el campo también mueve mucho dinero, o sea, no lo vamos a negar. Entonces a las marcas también les interesa que estos perfiles despunten, que luego tienen cosas en comunicación mejores y peores, ¿no? Porque, bueno, pues al final ten en cuenta que tú vives dentro de un imaginario social
Entonces hay frases que tú repites y que no te cuestionas si son verdad o si no son verdad, ¿no? O decir que estás X horas trabajando, pero que bueno, que trabajas para ti y que entonces no te duele. Ya, bueno, pero a lo mejor la semana que no tienes tanto trabajo, pues eso no lo estás contando, ¿no? Entonces, para mí sí que hay que ser mucho más objetivos en ese sentido, o sea, hay que dejar de ir con el discurso del victimismo, sinceramente, porque, porque yo no conozco a nadie que lleve 40 años perdiendo dinero con su negocio y siga. Entonces, Buena mm, reflexión, ¿eh? Me... entonces, claro, yo no digo que no haya fincas y que haya explotaciones que estén en términos muy dificultosos o muy dudosos, o que no sean economías de subsistencia y que realmente ese modelo de negocio no avance. Pero claro, cuando tú vas desde ese victimismo, no, la culpa es del mercado, la culpa es del sector. Entonces tú no te haces responsable de las acciones que tú tomas. Pero cuando tú entiendes que una explotación agrícola o una explotación ganadera realmente es una empresa y te la tomas como tal, cuidado, es que la responsabilidad cambia de bando, ¿no? Entonces ahí sí tienes responsabilidad. Tienes responsabilidad en cómo se estructuran los costes, qué nivel de profesionalización hay en la explotación, em, qué decisiones tenías que haber tomado y no has tomado nunca en tu vida y has ido pegándoles una patada para adelante, ¿no? Entonces, no digo que sean todos los casos y además cada finca, ¿no? Y cada campo y cada explotación es un mundo, pero, pero realmente en las fincas que funcionan y que se generan como empresas, no suele haber tampoco ese problema de relevo generacional. Ujú. Me parece bastante interesante esta reflexión. Y, y bueno, de cara a la entrevista, también para las personas que estáis conectadas, ahora mismo faltan dos preguntas que le voy a hacer a Claudia. Claudia, tú también, si quieres enfocar la entrevista o hablar de algún tema interesante que quieras abordar ahora, es más que bienvenido. Y rescatando el tema del relevo generacional, te quería preguntar que estáis impulsando una iniciativa que se llama el Observatorio del Relevo Generacional. Y quería que nos hablaras un poquito en qué consiste esta iniciativa. ¿Vale? Es del relevo generacional agroalimentario, ¿vale? Eso, perdón. Porque para mí el relevo generacional realmente no es particular del sector agro ni del agroalimentario. Es un problema estructural, o sea, al final es un problema social y demográfico, ¿no? Es un problema de territorio. Tenemos problemas de relevo generacional también en comercio local, tenemos problemas de relevo generacional eh, en los propios servicios administrativos de los municipios, en servicios básicos, ¿no? En sanidad. O sea, es un problema demográfico que afecta a muchos sectores, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que conozco y intento trabajar con las iniciativas que enfocan el relevo generacional a nivel multisectorial, pero para mí es un problema tan grande Ujú. que o lo partes en trocitos o no puedes hacer nada efectivo, ¿no? Entonces, por eso te subrayaba el apellido de agroalimentario, porque eh, ya es suficientemente grande ese problema como para meternos en más jardines, ¿no? Bueno, pues al final lo que te decía yo, no me puedo estar quieta, entonces, entre otras cosas, bueno, pues llevamos mucho tiempo viendo cómo ese problema de edad existe en las pymes agroalimentarias en Castilla-La Mancha, que son la base del tejido social y económico, ¿no? Y al final son la base del territorio. Y muchas de ellas, eso que contábamos antes de cómo planificar una compra, cómo hacer un traspaso, bueno, pues cómo poder jubilarte, que te lo mereces y te lo has ganado, pero necesitas que alguien continúe tu legado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando en una iniciativa que además, bueno, pues nace de una fundación. Es una iniciativa que lo que quiere es que todo aquel empresario o empresaria tenga un espacio de encuentro y donde le escuchen, ¿vale? En lo referente a las inquietudes que pueda tener en ese sentido
y acompañarlos tanto a nivel de formación, a nivel de asesoramiento legal, incluso bueno, pues interviniendo financieramente o buscando compradores, estructurando fusiones, adquisiciones. O sea, al final de lo que se trata un poco es, como te decía antes, de que la empresa no baje la persiana, ¿no? Entonces, cada empresa es un mundo y cada caso es un mundo. Además, bueno, pues, tienes que tratarlo con mucho tacto porque realmente es la vida de una persona. Entonces, bueno, pues desde ese proceso estamos intentando, bueno, pues estamos involucrando a las instituciones y a los referentes que tiene sentido involucrar en una iniciativa como esta para poder ponerlo en marcha cuanto antes, porque cuanto antes empecemos, no Sí. digo que vayamos a salvar el mundo, ¿no? Porque no lo vas a salvar, pero bueno, pues un granito de arena pondremos y al final, pues lo que yo decía, pues que se siga valorando lo que hay en el territorio. Y sobre todo, para mí la parte del observatorio también tiene una parte importantísima de comunicación, porque te decía antes que aquí en Castilla-La Mancha trabajamos mucho y muy bien, pero para adentro, no lo contamos. Entonces, realmente en Castilla-La Mancha hay muy grandes empresas agroalimentarias, hay industrias muy importantes, muy potentes, y la gente no sabe que están aquí. Entonces, claro, si tú eres una persona joven que te estás planteando qué estudiar, tú en ese momento, o por lo menos a mí fue lo que me pasó y yo creo que es un poco general, tú estás en el pueblo y estás acabando bachiller, si te planteas un FP estupendo, maravilloso, si te planteas una carrera universitaria, crees que la única salida que vas a tener después es irte a una gran ciudad, porque ¿de qué vas a trabajar en tu pueblo? Pues luego resulta que seguramente en tu pueblo o en el pueblo de al lado haya una cooperativa que factura una cantidad de dinero que no te imaginabas. Haya una empresa agroalimentaria y una empresa de industria auxiliar para el tema de servicios agrícolas, yo qué sé. Hay muchísimas posibilidades, pero claro, no las conoces. No las conoces porque no contamos lo que hacemos. Entonces, eso además a las empresas les genera otro hándicap, que es que cuando tú no cuentas quién eres y por qué haces lo que haces, y no te estoy hablando de la parte de marketing, porque el otro día se lió un poquillo con esto en LinkedIn, no te estoy hablando de la parte de marketing, sino la parte de comunicar qué haces y por qué lo haces. Tú no puedes diferenciar como usuario, como consumidor, tú no puedes diferenciar un trabajo bueno de uno mediocre, ¿no? O una empresa buena de una mediocre. Entonces, para mí la parte de comunicación es vital en ese sentido, sobre todo también por el reconocimiento social que debería tener tanto el campo como la agroindustria y que ahora mismo es bastante nulo. Qué interesante que nos hables de esto. ¿Y va a salir finalmente el tema del observatorio? Sí, sí, seguro. Qué guay. No Vale. sé cuándo, ya te daré la exclusiva, no sé cuándo, pero vamos, ya estamos trabajando en ello. O sea, al final no sé, o sea, ya está funcionando, no de una manera informal, pero ya está funcionando. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar pues, hacer las formalidades correspondientes, porque al final se trata de ayudar, ¿no? Y hay muchas redes de gente que si le pides ayuda te la da. La mayoría de personas, si le pides ayuda te intenta ayudar, aunque no te conozca de nada. Entonces, bueno, como yo creo que la gente es buena hasta que me muestro lo contrario, Sí. creo que hay mucha posibilidad en ese sentido y que se está creando una red tremenda ahí para poder buscar soluciones. Qué bueno y qué necesario, o sea que es muy buena noticia. Y Gracias. la última pregunta que te quiero hacer ya me empieza a quedar un poco claro porque nos has hablado continuamente de esto, pero es una pregunta que le hago a todo el mundo que termina la entrevista, cuando termina la entrevista. Es un poco extensa de abordar, pero me voy a intentar explicar bien. Hay una autora que se llama María Sánchez Ujú, que comenzó a cambiar este de relato desde dentro. Ella es poeta y veterinaria y está muy vinculada con el medio rural desde que era una niña. Y ella acuña un concepto que se llama la buena sombra y dice que
tenemos que dejar de quejarnos sobre lo que nos han dado, lo que nos han legado y empezar a preguntarnos qué queremos dejar en el mundo o qué sombra queremos ser para las futuras generaciones. Y te quería preguntar, no solo como emprendedora, no solo como fundadora de Generación Agro, sino como persona, ¿qué te gustaría dejar en el mundo? Es una pregunta profunda. Sí, sí, es profunda. Es profunda, no conocía la verdad lo de la buena sombra, ahora lo buscaré porque me ha parecido un concepto muy interesante, ¿no? Eh, pues mira, al final yo creo que se trata de ser buena gente. Lo hablaba además hace poco también en LinkedIn, uno de los posts que compartía. Bueno, estaba escuchando una entrevista de un inversor muy famoso en startups y decía que para él una línea roja al invertir en una empresa es que los socios, si eran amigos o compañeras de piso o es que se conocen de la universidad o si realmente se habían juntado los dos perfiles técnicos más importantes, ¿no? Y yo hacía una reflexión al respecto porque no podía estar más en desacuerdo con eso. Para mí al final la vida son personas y las empresas funcionan por las personas que tienen detrás. Las iniciativas salen por las personas que las impulsan y que las apoyan y que las acompañan. Entonces, tú puedes aprender a trabajar, puedes aprender a ser el mejor perfil técnico, puedes convertirte en el experto en lo que quieras, ¿no? A día de hoy no creo que el acceso a la formación sea el principal problema que tenemos. Pero si no eres buena persona, de poco te va a valer el resto, ¿no? Entonces yo prefiero a una buena persona al lado que al mejor técnico o al mejor experto en el mundo, ¿no? Y yo pues la sombra que intento dejar y sobre todo al final pues claro, ya soy madre, entonces eso también te cambia la forma de ver el mundo y de entenderlo, ¿no? Y yo se lo digo a mi niña que hay veces que quiere ser médico, hay veces que quiere ser cocinera y yo le digo, mira, digo, mientras seas buena gente, digo, no pasa nada, te va a ir bien, porque además para mí todo lo que das se recibe, ¿no? O sea, cuando tú ayudas a alguien, ¿no? A mí hay veces que mi marido me dice, pero ¿por qué te metes en ese lío si no, ni lo conoces? ¿No? Y es como, "Mm, me ha pedido ayuda, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo opción, no tengo alternativa. Y luego vuelve, siempre, de alguna manera. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, pues lo que hablábamos, ¿no? A lo largo de todo este ratito que hemos estado juntas, pues ir con la verdad por delante, con las manos, con las palmas de las manos abiertas, con esa actitud de humildad, de escucha. Creo que al final también te hacen dejar esa sombra y que la gente te recuerde que al final llegará un punto en el que no te recordará nadie, porque no todo el mundo va a salir en los libros de historia, ni lo queremos, o sea, ni hace falta. Eh, pero que la gente, cuando te vayas a marchar, tengas a gente dándote la mano, ¿no? O sea, para mí esa sería la sombra. Lo que puedas hacer a nivel, es que para mí la parte profesional y personal no se divide. Ya. Yo soy lo que soy a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Eso es muy peligroso en un aspecto, pero también es muy bonito de vivir en otro, ¿no? Entonces, pues al final que te valoren, que te acuerden de ti, mm, Ujú. creo que es lo fundamental. Me parece una reflexión muy bonita y una seguidora nos ha preguntado que cómo compaginas el ser madre y emprendedora a la vez. Así que sí, puedes responderlo. Pues yo creo que es mucho más fácil compaginar ser madre y emprendedora que ser madre y trabajar por cuenta ajena. O sea, creo que es más fácil porque al final tomas tú tus decisiones, ¿no? Es verdad que madrugo mucho, duermo poco, tengo un poco de insomnio, entonces yo a las 5:30 o las 6 suelo estar despierta, luego me voy a dormir muy temprano, ¿eh? A mí a partir de las 8 de la tarde que no me llame nadie. Pero, pero tengo ahí unas pues, 2, 3 horas en las que hay silencio, no te suena el teléfono, entonces esas 2 o 3 horas te gestionan te valen por dos, ¿no?
Y luego es verdad que cuando eres madre, creo que, o por lo menos a mí me ha pasado, focalizas muchísimo más. O sea, antes podías estar dando vueltas para hacer algo. No, hay una teoría que a mí me gusta mucho que es que la tarea ocupa todo el espacio que tenga. ¿Vale? O sea, si tú tienes un plazo de entrega, y esto se veía, o sea, en la universidad, al Es estudiar verdad, se veía seguro. Si tú tenías el plazo de entrega el 20 de marzo, tú el 19 lo acababas, o el 20. ¿No? Entonces la tarea se difumina en todo el espacio temporal que él tengas, como el humo, ¿no? Se expande. Pero cuando no tienes tiempo, tienes que ser más productivo, por narices, no te queda otra. Que de hecho, bueno, pues un buen amigo también me acuerdo que me dijo esa frase una vez, ¿no? Si quieres que algo salga, pídeselo a alguien que no tenga tiempo, porque te ayuda a focalizar muchísimo más. Entonces, bueno, pues es verdad que yo estoy súper contenta en ese sentido porque a mí me gusta o disfruto mucho de mi libertad, ¿no? De mi libertad de agenda. ¿No? Yo no podría estar aquí ahora mismo charlando contigo si no fuera de otra manera, ¿no? Un jueves a sí, las 12:30 de la mañana. Entonces, eso también te facilita, o yo creo que te facilita mucho la conciliación con la familia, ¿no? Yo si mi peque se pone mala, pues a no ser que tenga algo, pues yo que sé, una reunión que sea muy importante, que pueda agendar, que tal, yo puedo elegir ese día no avanzar, ¿no? Y quedarme al cargo. Luego también tener cerca a la familia ayuda mucho, ¿no? Y redes de amistades y de, bueno, pues que soportan, ¿no? El peso de los cuidados contigo, sí. para mí es fundamental. Entonces, yo creo o sea, yo lo agradezco, la verdad, estar en esta posición, quizá más que con un horario donde te ves mucho más atado. Pues muchas gracias por haber compartido esto. Y yo también te quería dar las gracias personales porque me llevan muchos aprendizajes de esta entrevista también. Espero que las personas que hayáis estado escuchando también hayáis disfrutado y las personas que lo veáis en diferido pues hayáis aprendido mucho. Así que Claudia, ya hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por todo, de verdad. Y bueno, este es un episodio llamado, bueno, es un episodio de un podcast llamado Visiones Rurales. Entrevistamos semanalmente a profesionales del sector agropecuario y también a emprendedores, a artistas, miembros de la cultura que habitan en el medio rural. Y si os ha gustado, os animo a echar un vistazo a los próximos episodios. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, Claudia.